anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas, no. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¡Hey! Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Y has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas, no. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus maravillas, Señor Jesús. Grandes son tus misericordias. No podemos enumerar cada una de ellas, Señor. Has sido bondadoso con nosotros, Señor Jesús. Hoy nuestros corazones te cantan, Señor, con gratitud, con amor a ti, Jesús. Estamos rendidos ante ti. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Así es, Señor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Así es, Señor, tú eres suficiente para mí, Jesús.
brazos abiertos nos recibe hoy. Gracias, Jesús. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Él es el agua y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hay descanso en Él, solo en Él. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Yeah. Jesucristo basta. Yeah. Así es, Señor. Tú eres suficiente. Tu gracia es suficiente para mí, Señor. Tu amor es suficiente, Jesús. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él basta, Él basta. Él es suficiente, Él es suficiente. Él es el agua y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Así es, Señor. Tú llevaste nuestro castigo en la cruz, Señor. Llevaste en tu cuerpo todo nuestro castigo. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por ese grande amor que nos has demostrado. Señor, te damos gracias. Tú eres el agua viva que sacia nuestra sed, Señor. Nadie más nos llena, nadie más nos puede transformar.
solo tu palabra, Jesús. Eres el agua viva, eres el agua viva, Señor. Así es, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú sacias nuestra sed. Tú sacias el hambre de nuestra alma, Señor, con tu palabra viva, Señor. Gracias, Señor. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Él viene con poder, Él viene con poder, y todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti, ante tu majestad, Jesús. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte?
tu majestad. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. Nadie como tú. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti, Jesús. Muy bien. Voy a preguntarles una pregunta muy importante. Y aquí, así es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una memoria excelente? ¿Tienen una memoria que recuerda todo el detalle? Es una memoria excelente. ¿Cuántos tienen una memoria así? Tienen memoria que recuerda bien las cosas, detalles y todo. ¡Qué malo! Pues yo no sé, hablando con muchos, en cuando yo encuentro y digo, mira, ese es lo que pasa. Y siempre dicen, no, pastor, no fue así. Y confían en la memoria de tal manera, no. Pero déjame decir que la memoria, de verdad, de ninguna persona es muy excelente. No. El problema con la memoria es que frecuentemente solamente podemos recordar las experiencias que son actual hoy. Por ejemplo, si estoy pasando un momento de enfermedad, ¿qué estoy pensando? ¿Qué memoria tengo? Las memorias de otras enfermedades, otros momentos feos. Si estoy pasando un momento de bendición, estoy recordando de las bendiciones. Déjeme decir, acaba de regresar de unos días de vacación. ¿Y cuándo piensa uno de vacación? Mientras están en vacación o planeando la vacación. Cuando está planeando la vacación, cuando están en la vacación, está recordando otras vacaciones. ¿Sí o no? En el momento se provoca una memoria. Cuando están ustedes en un culto, por ejemplo, y yo menciono solamente un verso, recuerde otra predicación de la mismo texto, de las mismas cosas. Cuando estamos en medio de un momento, podemos recordar, pero frecuentemente cuando no estamos pasando ese momento, no recordamos. Cuando estamos en apuras, cuando estamos en momentos difíciles, no pensamos frecuentemente de las bendiciones de Dios. Cuando estamos sufriendo, no estamos diciendo, pero yo recuerdo cuando el poder de Dios estaba derramado sobre mí. Frecuentemente estamos fallando en ese sentido. Y yo creo con todo mi corazón,
de que Dios quiere que tengamos nosotros una memoria excelente cuando viene acerca de las bendiciones de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo, el Señor quiere que siempre estemos pensando, recordando de las cosas buenas que Él ha hecho en nosotros, ha hecho por nosotros, aun cuando estamos sufriendo y todos nosotros, creyentes incluso, hemos sufrido enseguida. Y mientras estamos sufriendo, vamos a estar en esa condición, pero con la memoria puede ser hacia el Señor. Eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy, porque la memoria y la forma de recordar las buenas cosas es algo que provoca la fe. Nosotros tenemos que tener una fe genuina. Yo voy a invitarles a buscar el Éxodo 10, aquí está en la pantalla, si quiere ver de aquí, pero déjeme explicar dónde estamos, porque estamos en esta lectura diaria de la Biblia y todos ustedes quienes están participando, están ya leyendo diario para cumplir toda la Biblia en ese año. Y estuvimos en esa semana leyendo en Éxodo y parte de la lectura fue de Éxodo 10. Pero Éxodo 10 está no antes ni después de las plagas. Está en mero medio de las plagas. Había llegado Moisés después de escuchar de parte de Dios y había llegado a avisar a los ancianos de Israel que Él está presente. ¿Para qué? Porque el Señor ha escuchado, ha oído sus clamores y Él está por responder. Ellos dicen, pues entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y Él está diciendo, mira, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ellos dicen, ¿pero cómo se llama? Y Él dice, soy yo. ¿Recuerdan? Entonces Él, dejando su vara, y dice, pues convierto en serpiente. Y ellos al ver esas señales dicen, aleluya, el Señor nos está atendiendo, nos está escuchando. Entonces están listos de moverse. Pero luego Moisés se fue con el faraón y el faraón en comunicación, él hizo esas señales, pero sus magos, sus hechiceros también podían duplicar ese evento. Entonces faraón dice, no voy a hacer nada. ¿Y qué pasó? Faraón dice, mira, es porque los israelitas son flojos, perezosos. Estamos tratando con tanto cariño. Entonces a lo mejor necesitamos hacer su vida más dura porque piensa demasiado en salir. Y por eso quitó toda la paja y dice, todavía tienen que hacer la misma cuota de ladrillos. ¿Recuerda? Entonces Israel está escuchando, Dios nos quiere, Dios está escuchándonos, Dios quiere librarnos. ¿Y qué pasó? La vida fue peor. Yo, de mi punto de vista, digo, ¿por qué el Señor necesita tratarnos así? ¿Por qué necesita tratarnos así? De verdad. Cuando estamos, y ese texto está en medio de todo eso, ellos pudieron decir, mira, el Señor no tiene que hacer de esa forma. Recuerde una vez en Hechos, capítulo 8, tiene la historia en cuando Felipe estaba evangelizando y después de bautizar ese hombre, al levantarse del agua, salir del agua, él de repente desapareció llegando a otra parte. Entonces fue trasladado por Dios a otro lugar. Dios puede hacer todo. Entonces, ¿por qué Dios no hizo así? Yo puedo imaginar Moisés llegando, mira, Dios ha escuchado todas estas oraciones. Juntamos todo Israel y una vez, 1, 2, 3, ¡pum! Se desaparecen de ese lugar de Egipto, llegando a la tierra prometida y dice, aquí está tu lugar. ¿No estuviera bien buena? Pero eso es lo que oramos nosotros en medio de problemas. Cuando yo estoy enfermo, yo digo, Señor, trasládame al lugar de tierra prometida, de sanarme. Pero en vez de responder así, el Señor comienza a hacer plagas en Egipto. Y los principios de los primeros afectaron también a Israel.
Luego, después de ese verso, comienza a hacer distinción entre Israel y Egipto. Y solamente las plagas estaban en el lado de los egipcios, mientras el lugar en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, estaba protegido de ese granizo, de esas plagas que estaba por llegar. Pero en ese momento, la vida es más difícil, no mejor, por los israelitas. Y Dios dice eso en el verso 1 a Éxodo 10. Dice, el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? Soy yo quien está causando la demora. Soy yo el culpable. Dice, y luego, y él y sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su poder. Cuando el Señor está demorando, puede decir, está porque dice, yo quiero mostrar mi poder. Luego dice, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y a las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. En otras palabras, el Señor demora en un momento por ellos solamente para hacer algo tan impresionante, para que luego puede seguir contando la historia, no solamente ellos, sino a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y va a ser la historia, porque recuerda que Israel fue un pueblo oral, no tenía como nosotros hoy, podemos, y casi todos ustedes, yo me imagino, tienen ese smartphone. Y en el smartphone tiene acceso al internet y puede tocar y decir, yo quiero investigar de eso. Nosotros ahorita somos la generación de tecnología, de internet. Ya toda la información que necesitamos, incluso información que no necesitamos, está en el internet, ¿sí? Pero en el día de Moisés, en el día de Israel que estamos hablando ahorita, de esa generación, ellos no tenían el internet. Ellos, la única forma de comunicar, de perseverar en su historia fue para comunicar y decirles, mientras están cocinando, mientras están caminando, mientras están haciendo cualquier cosa, no llegaba a la casa prendiendo la tele y decir, mira, estoy descansando. No, ellos estaban platicando, hablando. Y Dios dice, mira, yo voy a hacer algo tan impresionante para que ustedes tengan algo de decir. Algo que puede explicar a tus hijos, a tus nietos y todas las generaciones de mi grandeza. Dios quiere hacer historia con nosotros también. Él nos trata de la misma forma y Él está esperando de la misma cosa. Pero lo que dice aquí es que tiene que pasar y contar cada cosa a los hijos y a los nietos. Esa es parte de la forma de tener una memoria mejor. Una memoria mejor solamente viene cuando está actualizada. No podemos nosotros tener un evento en el pasado y no pensar de eso por 15 años y eso nos afecta. No va a afectarnos. No va a afectar. ¿Por qué? Porque no es parte de lo que estamos pensando ahorita. Pero sí, como Dios está diciendo, está contando las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, no solamente una vez, no solamente cuando tiene un evento, un culto de testimonio en la iglesia y dice, el Señor me ha hecho estas cosas. No, enseguida tenemos que estar haciendo, porque Dios está explicando, yo quiero hacer cosas grandes en esa generación y puede ser que las cosas sean peores. Pero solamente porque Dios va a mostrarle fuerte, poderoso. Esa es la visión que Dios nos está dando.
Tenemos que recordar, meditar y participar en la ley de Dios para que podamos activar la fe en momentos malos. Porque si estamos en un momento difícil, en un momento de lucha, en un momento de enfermedad y no estamos en esa tradición, en esa cultura de repetir siempre las bendiciones de Dios y estar siempre contando de la gloria de Dios. Y entonces cuando llegamos a ese momento vamos a tener problemas, como ellos de Israel. Yo necesito pensar que iba a ser mejor que ellos, pero fíjense lo que pasó con ellos. Primero Dios llega diciendo: he escuchado, voy a hacer grandes cosas, y de verdad hizo grandes cosas. Y al salir de Egipto, ellos se encontraron enfrente del Mar Rojo con el ejército de Faraón atrás. ¿Pero qué hizo Dios? Abriendo camino, caminando sobre tierra seca en medio del Mar Rojo y caminando con un muro de agua a un lado, muralla de agua al otro lado, y ellos llegando al fin. ¿Qué pasó después? El Señor borró de la faz de la tierra todo Faraón con su ejército, y así fue. ¿Y cómo fue la respuesta? En el momento de bendición, Moisés cantaba una canción. Y luego Miriam agarró todas las otras mujeres y estaban danzando en gloria y cantando de todo el poder de Dios. Qué bueno, ¿no? Pero ¿sabe que 3 semanas después estaban quejándose? 3 semanas después estaban diciendo: pues vamos a morir de sed, no hay agua en ese lugar, todo es feo, todo es difícil, y yo prefiero estar otra vez en Egipto. Ellos, a 3 semanas después de ver el poder de Dios, en 3 semanas fue suficiente de olvidar todo eso, porque también tenían memoria falsa, memoria mala. No estaban repitiendo la gloria de Dios. La canción de Moisés, las danzas de Miriam ha cambiado. Acaba de regresar de una vacación en la playa. Y pues, ¿sí creen ustedes que aquí en Ribera de Chapala hacía calor en la semana pasada? 38 centígrados, 100% humedad. ¿Qué significa? Abrir la puerta del hotel que tenía aire y está sudando. Insoportable. Llegando al mar, y incluso el agua, yo creo que fue como 36 centígrados. El agua de mar estaba bien caliente, bien caliente. Pero caminando en la arena, pegado por el agua, está bien. Pero una vez que se fue de ese pedacito mojado, la arena cocinada por el sol. Yo había visto, es una danza también, otra que Miriam no estaba haciendo. Están las personas en la playa, así fue. Y interesante, yo no estoy juzgando uno a otro, pero más que nada fueron los varones danzando así, las mujeres caminando calma, porque tienen sus sandalias inteligentes, las mujeres. Yo no sé cómo fue que los hombres querían quemar sus pies mientras las damas tenían sabiduría suficiente, pero de tal manera así estaba viviendo. Y cuando estaba viendo a ellos desde el balcón del hotel, allá en Guayabitos, y ellos están así, estaba imaginando ese pueblo de Israel caminando en el desierto. Había pasado hace 3 semanas esos eventos, pero ahorita estamos quemando los pies. Ahorita estamos en apuros. Estamos nosotros sin agua. Estamos muy mal. Mejor estuviera regresar a Egipto, porque no recordaban las grandes cosas que el Señor había hecho. Y si no podemos recordar, no podemos mantener la fe. Si pensamos que el Señor nos ha abandonado, entonces la fe no va a estar en nosotros. Para ellos la historia fue hecho. En ese texto que acabamos de leer en Éxodo 10, dice: para que ustedes tengan esa historia, para que cuenten a tus hijos, a tus nietos. ¿Por qué? Porque va a ser su historia. Su historia.
A veces pensamos que la Biblia es la historia de Dios, pero déjeme decir, no es así. Lo que se encuentra en la Biblia es nuestra historia. Es una historia, sí, de Dios, pero también de nosotros. Si yo pienso que solamente es una cosa con Dios, es una cosa con esa persona, entonces no me afecta a mí. Dios está haciendo en la vida de Israel algo que dice, mira, yo quiero hacer algo y ser su Señor, que ustedes están contando cada vez a toda la generación, todas las generaciones venideras, que esa es lo que yo hice, que sea nuestra historia, es lo que Dios quiere decir. Por eso Dios nos dio órdenes. Fíjense en Deuteronomio capítulo 11, dice esa, cuidado. Cuando uno dice cuidado, ¿qué significa? Que debemos nosotros observar bien, de ser preocupado, de equivocarnos. Así es que significa cuidado. Cuando uno ve un listón de una construcción que dice cuidado, o incluso el letrero que dice cuidado con el perro, ¿qué significa? ¿Trate de alimentar al perro? No, cuidado. Y así Dios está diciendo, cuidado. No se dejen seducir. ¿Quién? ¿Qué? La memoria, cuando no mantenemos fresca, podemos nosotros ser seducidos. Dice, no se descaríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Porque esto significa que no estoy actualizando la memoria. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Escucha lo que es el consejo. ¿Cómo podemos nosotros ser cuidadosos con la vida? Luego en verso 18 dice, grábense esas palabras en el corazón y en la mente. ¿Cuáles palabras? Átenlas en sus manos como un signo y llévenselas en su frente como una marca. Estamos hablando de la palabra de Dios, de nuestra historia. Tenemos que grabar bien, tenemos que poner bien esa historia, que sea nuestra historia. Luego dice en verso 19, enséñalas a sus hijos, lo mismo que dice en Éxodo 10. Háblalas a los hijos, a los nietos. Dice, enséñalas a sus hijos y repítanselas cuando estén en la casa o en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Entonces, siempre. Cuando estamos en momentos de bendición y cuando estamos sufriendo. Cuando estamos en cualquier circunstancia, debía estar actualizada la memoria de que estamos repitiendo nuestra historia. Nuestra historia. Dice luego en verso 20, escríbenlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existen los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Entonces va a ser larga la vida y va a haber momentos difíciles, así como momentos de mucha bendición, pero en todo momento podemos mantener la fe si tenemos la memoria de las buenas cosas del Señor, de nuestra historia actualizada. Pero la forma en que podemos nosotros mantener la fe es así. Yo necesito decirles que la fe es algo que debemos participar, debemos crecer la fe, activar la fe. La fe no es algo que unos dicen, mira, si tengo fe como grano de mostaza es suficiente. No. Dios nunca ha dicho, mira, quédate con solamente el grano. Él había dicho a unos, por ejemplo, al centurión, quien llegó a Jesús pidiendo ayuda por su siervo, pero reconocía autoridad y dice, mira, no tiene que venir, yo también soy una persona bajo autoridad. Luego la respuesta de Jesús es, nunca he visto en todo Israel
tanta fe. Entonces hay medidas de fe y la intención del pueblo de Dios es que crezcamos en la fe. De verdad, si lea el Nuevo Testamento y Pablo en todas sus cartas a las diferentes iglesias mide la madurez espiritual por esas tres cosas: fe, esperanza y amor. No solamente está hablando esa en 1 Corintios 13, sino, por ejemplo, si llega a las cartas de Tesalonicenses, él iba a decir: doy gracias al Señor que el amor que ustedes tengan se abunda más y más. Pero luego no habla de fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba en momentos duros, preocupados de qué pasaría con esos muertos en la fe. Él tenía que escribir para fortalecer su fe y su esperanza. Ese fue el motivo de esa carta. Pero cada carta de Pablo en el primer capítulo va a encontrar esas tres cosas. Si está bien, si no está bien, va a estar escribiendo la carta para fortalecer una o más de esas tres cosas. Ese es el asunto de Pablo. Entonces nosotros tenemos que participar para que la fe crezca. Esas son cosas que podemos nosotros hacer. Número uno, para que la fe crezca, es hablar de las Escrituras. A veces solamente hablamos cuando estamos preparando por un estudio bíblico. Si yo llego y digo: mira, ese próximo miércoles no voy a estar, y llego y dice: Pati, prepara un estudio bíblico porque vas a estar, ¿sabe? Que ella va a estar estudiando, preparando por el próximo estudio bíblico, ¿no? Voy a estar ese miércoles, no te preocupes. Pero no solamente estamos hablando de un momento en cuando estamos preparando porque esperamos tener oportunidad de compartir, sino estamos hablando de que mientras estamos leyendo las Escrituras, sea algo real. Unos de nosotros cuando leemos, incluso estamos parte de ese evento, ahorita de la iglesia, la lectura de la Biblia, y leemos, pero una vez que terminamos la lectura, cerramos y ya está, aquí está la Biblia y todas las memorias de la Biblia. Pero necesitamos leer la palabra de Dios diaria. Espero que todos tengan el hábito de leer la Biblia todos los días. Pero luego no solamente cerrar y decir: ya, cumplido, sino agarrando eso y hablando. ¿Sabe que hace unos días estuve leyendo también en Éxodo y estaba diciendo que Moisés está advirtiendo a todo el pueblo quedarse abajo, incluso para poner una cerca alrededor del monte, porque cualquier que sube el monte va a estar apedreado, va a estar matado, porque es un lugar santo. Entonces así es. Pero luego hay un verso arriba que dice que el nube de Dios descendió sobre ese monte. Pero después dice: el humo fue tan fuerte que estaba saliendo de toda parte. Y ¿saben ustedes que hay una gran diferencia entre nube y humo? ¿Sí o no? Yo he estado en un lugar en neblina, puede decir, llegando y no se puede tocar, no huele nada, solamente es una nube. Pero hay una diferencia grande con el humo. Cuando uno se entra en el humo, de repente se queman los ojos por el humo. Tiene un olor fuerte. E incluso a apartarse, todos van a decir: mira, ¿dónde estuviste? Hueles como humo, porque se penetra a toda la ropa y así es. Y ellos dicen que cuando la gloria de Dios cayó, fue como humo. Estaba pensando. Y de repente salí en Guayabitos del hotel para desayunar. Y saliendo fue también ese calor, pero huele como fuego. Huele como algo está quemando. Pasábamos por la piscina del hotel y tenía esos pedacitos de ceniza y digo: pues, ¿dónde está? Ellos dicen: no sé, pero está cayendo esa y obviamente no podemos ver el fuego.
ni el lugar donde está saliendo el humo, pero está en todo lugar. Y eso es lo que está. Comencé a hablar uno con otro de ese humo de Dios que debía penetrarnos, de afectarnos. Y eso es lo que estoy hablando, de que cuando leímos las escrituras, luego hablamos, poner en práctica, poner en lo real, el día hoy, de lo que estamos hablando, para que sea parte de nuestra vida. Hablar de las escrituras, escribir las escrituras. Dice en ese verso que acabamos de leer, dice que escríbanlas, en verso 20, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Hay algo impresionante que pasa cuando escribimos la palabra de Dios. De verdad, en el libro de Oseas tiene un verso en cuando tenemos la instrucción de escribir la ley. Imagínense, si decimos que solamente la ley de Moisés fue los primeros cinco libros de la Biblia, agarrando una pluma, hoy pensamos que a escribir es así. Pero hay algo que pasa cuando agarra un lapicero o algo y un papel y comienza a escribir. ¿Cuántos de ustedes ya tienen Génesis, Éxodo, pues todos los primeros 5 libros escritos por mano de ustedes? No tenemos la tradición. Pero hay algo que pasa porque podemos leer mucho más rápido que escribir. Y la razón que estoy diciendo con lapicera es porque ese también podemos hacer más rápido. Pero si queremos que otros puedan leer después, tenemos que tener más cuidado en escribir. Y en esa velocidad de escribir las escrituras se penetra. Dice, ¿y esa palabra? ¿Por qué esa? ¿Por qué dice esto? Y nos pega unos versos, unas palabras. Y por eso dice escribir las escrituras. Podemos nosotros escribir unos versos favoritos y pegar en los muros de la casa, en el refri, en el comedor, en diferentes lugares, para que estemos nosotros siempre rodeados de la palabra de Dios, porque ese nos va a afectar. Ese momento difícil, cuando estamos en una noche sin dormir, nos levantamos de mal humor y salimos y en el espejo, en el baño, tienen un salmo de la gloria de Dios hablando de nuestra necesidad de regocijarnos. ¿Qué va a pasar? Tenemos ese enfrente. Es un aviso de provocar la memoria, hablar sin cesar de lo que Dios ha hecho consigo. También en esos versos que habíamos leído, en verso 19 de ese texto de Deuteronomio, dice, enséñalas a sus hijos y repetiza, no quiere poner el acento en el lugar correcto. Repetir cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. En otras palabras, hablar sin cesar. Yo conozco unas personas que no, ¿cómo puedo decir esa? Que no tienen nuevas historias. Unas personas, amigos míos, siempre me cuentan las mismas cosas. Y cuando uno me dice una cosa, un chiste, por ejemplo, yo conozco una persona quien me ha contado el mismo chiste, tal vez 20 veces, y todavía espera la risa. Digo, porque pues hay cosas que uno no quiere escuchar otra vez y otra vez y otra vez. Pero las escrituras no son como esas. Las escrituras tienen la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Hoy día tenemos la capacidad de investigar varias cosas y pensamos que la sabiduría viene de eso. No, Pablo dice a Timoteo en su libro que las escrituras que nos hacen sabio, nos hacen sabio. Las escrituras es lo que nos puede afectar. Puede estudiar, puede tener clases en la universidad y puede aprender cosas, pero la sabiduría viene de Dios. Yo he visto jóvenes quienes han dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios y son más sabios que los otros.
Y eso es lo que estamos hablando. Repetir, no me importa cuántas veces hemos leído toda la palabra de Dios. Seguimos leyendo, seguimos estudiando, porque eso es lo que tiene vida. Siempre va a darnos algo importante. Yo conozco un pastor quien había escuchado que así lo que él dijo en un sermón. Él dice, mira, a veces gente viene a mí en la iglesia y dice, pastor, mi familia, unos suegro pues, quién sabe, familia, quiere consejo. Pueden venir ellos a hablar con usted porque necesitan consejo matrimonial. Y el pastor, porque no es parte de su iglesia, dice, pues, ¿son cristianos? Y si la persona dice, no, pastor, no son cristianos. Y él dice que su respuesta entonces es, no, entonces no tengo tiempo. Y uno puede pensar, qué malo que un pastor no quiere tener tiempo con unos que no son creyentes. No, él luego explicó, es porque si ellos no son creyentes, entonces no respetan el valor de la palabra de Dios. Todo mi consejo está basado en la palabra de Dios. Y si no respetan esa, mejor que vayan con un psicólogo. Yo no puedo ayudarles, porque el consejo que yo voy a ofrecer es la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos diciendo, que hablar sin cesar de lo que el Señor ha hecho en la Biblia y también en nuestra historia. Recordar de los momentos de sanidad que ya podemos recordar. Ese fue hace años, pero cuando uno comienza a hablar de la sanidad, luego viene a la mente esos momentos de rescate, ese momento de provisión financiera, esos momentos, nuestra historia, podemos contar vez y otra vez y otra vez. Yo en la semana pasada estuvimos regresando de vacación y mi esposo comenzó a leer algo que está escrito en Face. Yo no tengo Face, pero ella sí. Y estuvimos desconectados en Guayabitos, casi no tenía señal. Entonces, fue un lugar perfecto de vacación. Y está llegando, ella está recibiendo un montón de esas cosas, que fue una práctica con una sobrina nuestra. Y esa sobrina ha desviado. Crecía en una familia, sus generaciones son cristianos. Pero ella ha llegado a la decisión de que la vida homosexual también tiene la aprobación de Dios. Y mi esposa está leyendo lo que escribió. Y ella puso algo de arco iris, diciendo, buen día, el primer día del mes de festejar homosexualidad. No sé cómo fue, pero porque no tengo. Y de repente mi esposa dice, y la respuesta después de esa es de Josué, mi hijo. Y dice Josué, mira, recuerda, amiga, de que el arco iris fue de parte de Dios, de una promesa que no va a enviar otro diluvio sobre la tierra. Es una promesa de Dios para que recordamos de Él. Y yo sé, y comenzó a desviar otra vez en la práctica. Y luego llegó Mateo a escribir de que no soy yo quien estoy juzgando a las personas, sino a Dios. A Dios, Él dice esa. Y ella escriba, yo también puedo usar las escrituras diciendo que no debías juzgar a otro. Y digo, estaba escuchando, porque Gloria estaba leyendo esa. Y yo dije, pues dos cosas. Primera cosa, qué triste que una sobrina está tan desviada. Solamente podemos orar por ella. Pero luego yo dije, estoy muy orgulloso de tener hijos fundados en la palabra de Dios. Ella dice, mira, es porque tus padres, ella dijo a Mateo, tus padres te han lavado la mente. Y él respondió, no es así, es porque yo he leído la Biblia. Eso es lo que dice. Y luego su respuesta fue para eliminarles de su grupo. No quería escuchar. Pero estaba yo diciendo a mi esposa, qué bueno que tenemos hijos que tiene ese fundamento, ese solidez en la palabra, porque ya
estamos hablando, estamos escribiendo, estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Una vez Mateo estaba hace como 8 o 9 años en los Estados Unidos y su primo llegó, tiene como 3 semanas de diferencia de edad, y llegó a él y él dice a Mateo, mira, yo no sé cómo puede tener tanta confianza de que Dios existe, de que ese es. Y él comenzó a decir, mira, yo he visto los sordos escuchando, los ciegos viendo. Yo he puesto mis manos sobre una persona con tumor que cayó. Yo he visto, no puedo yo dudar, es porque es real. Y él dice, pues, ¿tú has visto? Pero luego estoy diciendo a ustedes de que es nuestra historia. Tiene que ser nuestra historia. Si es solamente la historia de otra persona, el primo puede decir, es tu historia. Pero cuando entendemos que es nuestra historia, tenemos que obedecer, número 4, lo que las escrituras enseñan. Nosotros podemos hablar, podemos escribir, podemos hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también tenemos que caminar en la obediencia, caminar como las escrituras nos da influencia, nos guía en cada momento. Ese es lo urgente de activar la fe. Y cuando nosotros estamos haciendo, cuando estamos compartiendo nuestra historia, tenemos una fe activa. Tenemos una fe en activo. Aún en el Nuevo Testamento, Dios tiene ese plan por nosotros de activar la memoria, de tener fe. Fíjense lo que Lucas dice en el primer capítulo, de los primeros versos de su libro. Nunca he predicado acerca de ese texto, pero fíjense lo que dice. Es interesante. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Por qué? Dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. La razón y lo que dice vez y otra vez, él está hablando con uno quien a lo mejor está dudando la historia. Él dice, y voy a regresar a verso 2, dice, tal y como nos las transmitieron. Cada vez Lucas, el doctor, no está diciendo mi historia. No, él está diciendo de nuestra historia. Y no es porque no tenía la historia en existencia. Los eruditos del día hoy siempre están en acuerdo de esa, que el primer de los evangelios escrito fue Marcos. Marcos estaba ya en la mano, dicen ellos, que en la mano de Lucas, tal como Mateo, cuando ellos escribieron. Y ese se llama los 3, Mateo, Marcos y Lucas, los evangélicos sinópticos. Porque tiene ese base en común. Pero ¿por qué Lucas tenía que agarrar a Marcos y aumentar otras cosas? Porque él quiere dar a ese hermano, ese hombre, nuestra historia. Ese fue su propósito. Escribió todo el evangelio que disfrutamos nosotros hoy porque es nuestra historia. Es lo que está diciendo. Dice, para dar confianza. ¿Pero a quién? A nosotros. Para darnos confianza. Dios todavía está cumpliendo su palabra aún en momentos difíciles. Dios todavía está cumpliendo. En 1 Juan, ¿quién era Juan? Uno de los discípulos, apóstoles. El último, el ya anciano. Incluso él dice, Juan, ya anciano. ¿Por qué? Porque todos los otros fueron matados, mártires del Señor, los otros apóstoles. Y Juan, el último. Y escucha lo que él escriba. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. ¿Quién? Hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, eso les anunciamos respecto al verbo que es vida. ¿Creen ustedes que es la primera vez que Juan ha dicho esa o ha escrito esa? No. Pero él sigue diciendo en verso 2, esa vida se manifestó,
nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Otra vez, da la razón. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Para que sea su historia también. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? Dice nuestra alegría. Él no dice mi alegría, dice nuestra alegría. ¿Qué alegría? ¿Cuántos de ustedes han visto una persona con pasión de un deporte? Puede ser de fútbol. Durante esa competencia que casi desconocida, el mundial. Y ellos hablar, solamente decir, ¿y qué piensa? Wow. Ellos se explotan con emoción y cuando ese hombre y tiene nombres y todo está y soltando toda la información y uno está después de una hora diciendo que bueno, pero tiene tanta alegría de hablar de lo que ellos se sienten en su vida. Otra persona puede decir que es una persona científico y solamente preguntar ¿y por qué la contaminación de Laguna Chapala? Montón de cosas, ¿no? Porque es su pasión. Pero la pasión de Juan es de Jesús. Y no es su historia, sino nuestra historia. Entonces cuando él dice, estoy escribiendo esa para que porque cuando yo hablo y ustedes tengan fe creciendo, es nuestra alegría. Cuando nosotros reconocemos que es nuestra historia, es así. Es de lo que Juan quiere comunicarse con nosotros. Juan no cansaba de hablar. Y tampoco debemos nosotros cansar de hablar de la gloria de Dios. La verdad es algo que debemos guardar. ¿Y cómo podemos guardar la fe? Unos piensan que la fe debía ser algo guardado. Ponemos en una caja fuerte para guardar la fe hasta el domingo. Y el domingo lo sacamos y llevamos al culto. Y así tengo la fe. Y regreso porque necesito guardar la fe. Yo recuerdo creciendo, mi mamá, como cuando era como, pues niño, tenía como 7, 8 años, a salir hacia el culto dominical, siempre me decía la misma cosa. Gary, recuerda que estás con ropa de domingo. ¿Qué significa eso? Que no debía estar escalando los árboles, no debía estar jugando fútbol en el estacionamiento de la iglesia, todas esas cosas, porque necesitaba recordar que esa es la ropa buena, ¿sí o no? Y a veces pensamos lo mismo de la fe, que guardamos y protegemos, porque ese es no, de verdad es al revés. Si pensamos que la fe es algo que necesitamos proteger, no es la fe. La fe de verdad, según a Pablo en Efesios 6, es algo que nos protege a nosotros, la coraza. La fe es la defensa y necesitamos todos los días. Esa es la razón que Dios dice en Deuteronomio que todos los días caminando habla de esa para fortalecer la fe. La fe debía ser en activo todos los días, no solamente el domingo. No solamente un par de horas. Yo conozco una persona quien está ahorita edificando su propia casa. No es una casa grande, de verdad. La casa que está creciendo, construyendo, pero él está haciendo todo solito. Porque no tiene para pagar y dar a otros. Entonces, él tiene el terreno. Y yo pregunté, porque tiene como 3 meses construyendo. Ayer estuve con él y yo pregunté, ¿y cómo anda la casa? ¿Cómo va la casa? Él dice, muy bien, muy bien. ¿Tienes fotos? Pues las fotos no muestran mucho. Pues déjame decir que él sí está haciendo todo, pero trabaja como todos los demás y puede apartar 2 a 3 horas diarias para trabajar solito. Yo no sé si han mezclado
solamente la mezcla para hacer la cimentación de una casa, ya con tanta arena y el mortero o cal y cemento si quiere de esa forma, y es mucho trabajo y parece como nunca va a terminar y siempre está mezclando, y luego de mezclar tanto tiempo está listo y a poner 10 piedras grandes ya se acabó. Y dice, pues yo no sé si tengo energía para hacer otra mezcla. Pero él está haciendo todo. Y yo dije, pues muéstrame las fotos. Y él me mostró. Y de verdad, todavía no alcanza el nivel de suelo. Con ninguna parte. Ninguna parte. Tiene unos castillos ya saliendo de unas partes. Pero de ninguna parte ha salido más allá que suelo. Después de varios meses. Y estaba yo pensando, si trabaja todos los días 2 a 3 horas al día, y así es la condición, ¿qué pasaría si solamente podía dedicar 2 o 3 horas por semana, como muchos cristianos dedican a su vida cristiana? ¿Va a tardar 40 años construir su casa? O a lo mejor va a estar tumbado antes de terminar. Porque en un momento, si no pone colado, en un momento correcto, va a venir el viento y tumbar el muro. Eso es lo que pasa. Hay momentos en cuando tenemos que apurarnos. Y eso es lo que está con la fe. Necesitamos fortalecer, poner en activo la fe. Tendremos éxito en la vida cristiana siempre y cuando está en activo la fe. Cuando hablamos de lo que Dios está haciendo, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho, cuando repetimos las escrituras, cuando hacemos las cosas que necesitamos hacer, la fe está en activo. Yo puedo mostrarles una persona quien comparta la historia, su historia, la historia de cómo Jesús le ha salvado, con unos 5 personas cada semana. Comparta el evangelio, evangeliza 5 veces por semana, y yo voy a mostrarles una persona quien tiene una fe creciendo, porque está compartiendo su historia. Unos de ustedes piensan, a lo mejor el pastor ha olvidado que es el día de Santa Cena. No he olvidado, de verdad. Pero, ¿sabe por qué hacemos la Santa Cena? No hacemos la Santa Cena para guardar contra el hambre. No. Ese también es para recordar. Para poner en acción la fe. Si yo puedo leer en 1 Corintios, la versión que Pablo nos da en 1 Corintios 11 y verso 23, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, ese pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué dice? En memoria de mí. Para recordar, para mejorar la memoria. ¿Por qué necesitamos mejorar la memoria? Porque unos van a decir, mira, ya tarde mucho en venir. Yo no recuerdo. Estoy enfermo. ¿Por qué? Hacemos cada primer domingo del mes. ¿Por qué? Para activar la memoria. Dios dice, y luego dice, en verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beben de ella, otra vez en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos activando la memoria del pasado hacia el presente con esperanza por el futuro. No importa lo que está pasando en el presente, cuando tenemos ubicado el pasado, esa memoria, y ubicado bien el futuro, seguro. Pero no solamente es para recordar. Unos pueden decir, mira, la crucifixión y la Santa Cena y todo eso es la historia de Jesús y estamos recordando la historia. Fíjense otra vez cuando leo el texto. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió
y dijo, ese pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo, no quiero que ustedes repitan porque es mi historia y yo quiero siempre estar recordado. Él está diciendo, es porque es nuestra historia. Esa no es mi historia, es nuestra historia. Y por eso está diciendo, repítalos, hagan cada vez. Porque quiero que la historia sea activada, actualizada, la historia sea nuestra. Esa es la razón que comemos, esa es la razón que bebemos. Esta semana también estuvimos leyendo en 1 Pedro, ayer, capítulo 2, termina, por sus heridas somos sanados. Aquí tenemos lo que es de pan. ¿Y qué? Para recordar que Él está sanándonos. Puede ser que no nos sane en el momento como esperamos, tal como los israelitas esperaban el traslado a tierra prometida. Pero Dios está haciendo una historia con nosotros. Es nuestra historia. Voy a invitarles a inclinar el rostro.